La vida cristiana victoriosa. Por Watchman Nee. Manteniendo la victoria en el gozo. Hay un versículo muy conocido en la Biblia, que es Nehemías 8:10, les dijo entonces, id por vuestro camino, comed de la grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cómo se expresa la vida que Dios nos ha dado? A través del gozo. El mismo aire que nuestro Señor Jesucristo respiraba estaba lleno de gozo y alabanza. Todavía estoy aprendiendo esta lección. He sido perdonado, me he consagrado y he sido obediente, sin embargo, me siento algo desdichado y murmuro un poco. No puedo decir de corazón, gracias y gloria sean al Señor. Siempre que no podamos decir gloria al Señor, estamos ya derrotados. Debemos darnos cuenta de que nuestra victoria está en el gozo del Señor. Siempre que perdemos ese gozo, inmediatamente perdemos la victoria. Nos desanimamos cuando el gozo se va. De ahí que debemos guardar nuestra victoria en la fuerza del gozo. Un hermano dijo que él nunca había conocido la fuerza del gozo hasta ahora. La victoria debe mantenerse en el gozo del Señor, así como el pez debe mantenerse en el agua. Regocijo en la aflicción. Sin embargo, ¿cómo podemos estar gozosos? Podemos muy fácil y naturalmente estar gozosos y alabar a Dios en las cosas que son agradables, así como cuando cruzamos el umbral de la victoria o del poder. Pero las Escrituras nos dicen que estemos gozosos en las circunstancias desagradables también. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. 2 Corintios 8:2. Aquí se nos dice que los creyentes macedonios tenían gozo abundante en momentos de gran aflicción. Lo que tenían no era meramente una o dos gotas de gozo, sino gozo en abundancia. Regocijémonos siempre con gozo abundante, aun en gran aflicción. La vida de Cristo es la vida que triunfa, por consiguiente, podemos triunfar en la victoria que Él ha obtenido. Podemos alabar a Dios con gozo aun cuando un gran ejército nos esté atacando. La característica de la victoria es estar llenos de acción de gracias y alabanza en momentos de aflicción. Había un hermano que trabajaba para el ferrocarril. Un día fue atropellado por un tren y perdió una de sus piernas. Cuando despertó en el hospital, le preguntaron si todavía podía dar gracias y alabar al Señor. Él contestó que alababa y daba gracias a Dios que solo le habían cortado una pierna. ¡Qué actitud tan positiva! Esta es la nota de victoria, un sonido de gracias y alabanza en el medio de gran aflicción. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Santiago 1:2. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 1 Pedro 1:6. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, 1 Pedro 1:8. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:12-13. Estos versículos nos muestran cómo vivir en medio de la prueba. Santiago nos habla de diversas pruebas, esperadas o inesperadas, que vienen de enemigos o de amigos, de paganos o de hermanos, con buena razón o no. Toda clase de prueba vendrá, pero ninguna debe hacernos perder nuestro gozo. Recuerde que cuando la Biblia menciona gozo, a menudo usa tales descripciones como alegráis o gran alegría o sumo gozo o gozo inefable. Porque lo que Dios da es siempre completo y sumamente grandioso. El gozo del cual se habla en 1 Pedro 1:6 es alegraos grandemente, mientras que la aflicción mencionada es por un poco de tiempo. ¿Es la aflicción permitida? Parece que la aflicción es inevitable. Si tenemos ojos, caerán las lágrimas. Aunque caigan las lágrimas,
todavía hay gozo. De ahí que en 1 Pedro 1:8, leamos esta observación, en quien creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo es inefable. ¿Cuántas veces, aun antes que las lágrimas se hayan secado, la boca ha pronunciado ya un aleluya? O mientras las lágrimas todavía están cayendo, la boca ha dicho, gracias y gloria al Señor. Muchas personas derraman lágrimas por un lado, sin embargo, alaban y dan gracias a Dios por el otro. Recuerden las palabras del himno, Si la senda que camino, escrito por la hermana Margaret Barber. Que el espíritu te alabe, aunque el corazón esté quebrantado. Mientras viva en la tierra, su corazón estará muchas veces quebrantado, porque usted tiene sentimientos, sin embargo, su espíritu está lleno de gozo. De acuerdo con la palabra de 1 Pedro 4:12, uno se regocija no solo durante los momentos de prueba, sino también cuando la prueba inicialmente viene sobre uno. En otras palabras, usted le da la bienvenida a la prueba. Usted le da gracias y alaba al Señor porque viene la prueba. Algunos hermanos y hermanas fruncen el ceño cuando ven que se aproxima la prueba. Pero Pedro dice que nos regocijemos y demos gracias al Señor porque viene. Cuando podemos dar gracias y alabar a Dios por la prueba es porque ya estamos por encima de ella. No hay nada que nos capacite más a elevarnos por encima de la tentación, circunstancias y problemas que el gozo y la acción de gracias y la alabanza. Esta es la nota de victoria que un vencedor tiene que emitir. En Chefó, una hermana que hacía poco tiempo que había cruzado el umbral de la victoria fue severamente probada. Su hija se murió mientras su esposo estaba lejos del hogar. Muchos hermanos y hermanas fueron a consolarla. Aunque sus ojos estaban inundados de lágrimas, su rostro mostraba una sonrisa. Ella testificaba que la pérdida de su hija era en realidad muy dolorosa y que sin embargo se sentía en extremo gozosa. Daba gracias y alababa a Dios. Esos hermanos y hermanas que habían ido a su casa a consolarla fueron en cambio consolados por ella. Esto es algo que nadie puede fingir. Esta es la nota que escuchamos cuando hay victoria. Aún en la prueba, hay alabanza y gracias ascendiendo a Dios. Hoy día, nosotros los cristianos en la tierra tenemos que ser el ejemplo de Dios. ¿Son nuestros ejemplos hermosos? ¿Somos diferentes al mundo? Si nosotros lloramos como el mundo llora y reímos como el mundo ríe, ¿dónde está nuestra victoria? ¿Y dónde está la victoria de Dios? Tenemos que permitir que el mundo vea que tenemos gozo y fuerza. Aunque el mundo nos mire y piense que estamos locos, sin embargo no dejan de admirar al Cristo que nos hace aparecer como locos. Que Dios en su misericordia nos ayude para que podamos manifestar la victoria de Cristo en las aflicciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:11-12. Cuando los hombres le vituperen, usted puede decir que será paciente. Cuando los hombres lo insulten, usted puede decir que no contestará. Sin embargo, no piense que ser paciente y mantenerse callado es suficiente. La verdad es que usted ya está derrotado, porque soportar y mantenerse callado es algo que el mundo puede hacer. Los budistas y los confucianistas pueden hacer eso. Usted tiene que ser diferente a ellos. Cuando los hombres lo vituperen, tiene que ser capaz de decir en la victoria de Cristo, Señor, te doy gracias y te alabo, porque usted considera el vituperio de los hombres como algo gozoso. Cuando los hombres lo persiguen, tiene que decir en el triunfo de Cristo, Señor, te doy gracias y te alabo, porque usted toma su persecución como algo acerca de lo cual gozarse. Si su victoria es genuina, usted se regocijará y se alegrará mucho. Aunque diga que es victoria, si solo soporta lo que el mundo puede soportar no es victoria genuina, sino algo fingido. Lo que el Señor hace es siempre lo que trae gozo. A la luz de todo lo que hemos dicho, entonces,
el asunto aquí es si la nota que escuchamos es la correcta o no. El problema de hoy estriba en que consideramos que la paciencia sufrida en silencio es una virtud por excelencia. Pero cuando usted es vituperado por los hombres, ¿puede alegrarse? ¿O simplemente mira hacia abajo y se queda callado? Muchos están siendo perseguidos. Muchas hermanas son perseguidas por sus esposos. Muchas están siendo perversamente calumniadas. ¿Qué hacen ustedes, hermanas? ¿Le piden al Señor que las ayude para que no pierdan los estribos y exploten? ¿Consideran ustedes que no explotar es la victoria? Ustedes pueden pensar que han vencido, pero esta no es la victoria que fue dada por el Señor. Si fuera la victoria del Señor, ustedes podrían alabarlo y darle gracias en medio del vituperio y la persecución del hombre. Permítanme reiterarles que cuando no damos gracias y no alabamos a Dios, estamos ya derrotados. Porque la nota y el sonido de la victoria son acciones de gracias y alabanzas. Una vez un hermano en el Señor que estaba viajando en un tranvía, se encontró sentado al lado de su peor enemigo. Le pidió al Señor que lo ayudara. Por fuera su actitud era correcta y le hablaba directamente, hasta conversaba con él acerca de las noticias concernientes a un inminente evento deportivo. Pero por dentro le estaba diciendo al Señor que por favor hiciera que su enemigo se bajara pronto del tranvía para que él pudiera mantener su victoria. Suspiró al llegar a su destino y dijo que no había sido fácil obtener la victoria. Sin embargo, ¿fue esto una victoria genuina en el Señor? Permítame decirle francamente que esta no fue sino una victoria mentirosa, una victoria hecha por el hombre, un triunfo vacío. Si hubiera sido la victoria de Dios, no hubiera necesitado pedirle al Señor que lo preservara y le diera paciencia, más bien le hubiera dicho a Dios que le daba gracias y lo alababa por ponerlo en semejante situación. Aun si el viaje hubiera sido más largo, no le hubiera importado para nada. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Filipenses 4:4. Cada vez que la palabra de Dios menciona al gozo, lo hace por medio de expresiones tales como gran gozo o sumo gozo o regocijaos siempre. Siempre aquí significa con persistencia. ¿Lo han escuchado? Si no han escuchado, entonces otra vez digo, regocijaos. Tal es la idea clave de lo que Pablo quiere decir. Si no se les grabó la primera vez que lo dije, entonces se los diré otra vez, que se regocijen. La vida que Dios da es una vida gozosa. El gozo es la expresión diaria del andar del cristiano. A pesar de tribulaciones y pruebas, todavía hay gozo. Lo opuesto es el afán. Muchos están preocupados por sus hijos, por dinero o por su trabajo. Pero la palabra del Señor declara, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Pensamos que tenemos causas para estar afanosos, pero el Señor replica, por nada estéis afanosos, para que nos podamos regocijar siempre. Pecamos si no estamos gozosos, aunque sea por un solo día. Una vez en una reunión un hermano habló sobre el tema por nada estéis afanosos. Una hermana que se encontraba allí presente se sintió muy descontenta con el mensaje. Ella argumentó, ¿cómo podía alguien no estar afanoso? Si los hermanos estuvieran más afanosos, observó, las hermanas podrían comer mejores alimentos. Esto lo dijo porque los hermanos estaban a cargo de los alimentos ese día. El Señor, sin embargo, no la dejó en paz hasta que logró que ella se diera cuenta que el afán era en realidad un pecado. Finalmente, ella obtuvo la victoria. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pablo tomó las debilidades, las afrentas, las necesidades, las persecuciones y las angustias como un placer y un gozo. Ninguno de ustedes saben lo que les va a acontecer. Saben muy bien que vuestro camino en la tierra no va a ser enteramente llano. Algunos de ustedes tal vez tengan familiares enfermos, otros tal vez enfrenten la muerte de seres amados, y otros pueden padecer persecución.
¿Qué harán si le dicen al Señor que serán pacientes? Sus mismas palabras probarán ser su derrota. Pero si dicen, Señor, te doy gracias y te alabo, prevalecerán. Porque entonces Cristo será manifestado en ustedes. Porque le dan la oportunidad al Señor de demostrar su poder, por consiguiente, pueden permitirse estar gozosos. Esa debe ser vuestra vida diaria sobre la tierra. Que puedan regocijarse en el Señor siempre y ofrecerle gracias y alabar su nombre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Estos dos versículos incluyen a todo. Demos gracias y alabemos a Dios y digamos, aleluya. El mundo puede estar sorprendido por nuestra actitud, sin embargo, damos gracias en todas las cosas. Y si esta es en realidad nuestra costumbre, ni la tentación ni la prueba pueden jamás ser nuestros rivales. Nada nos puede tocar. Tenemos fe para enfrentar la tentación y podemos dar gracias y alabar a Dios en la prueba porque somos obedientes a Él. Algunos pueden malinterpretar mis palabras y pensar que yo me opongo a la paciencia. Para aclarar este punto quisiera decir que la paciencia es algo muy precioso. Nosotros sí necesitamos tener paciencia, pero no la clase que se obtiene apretando los dientes. Para toda paciencia y longanimidad con gozo, Colosenses 1:11. La paciencia con gozo, no la paciencia forzada que viene como resultado de renunciamientos o de tristeza. No, la nota de la vida diaria de un cristiano es para toda paciencia y longanimidad con gozo. Dad gracias en todo, esta es la vida que encontramos en la presencia del Señor. Más que vencedores, ¿por qué es que la vida no puede considerarse victoriosa a menos que haya gozo? ¿Por qué necesitamos estar gozosos para probar y demostrar esta vida triunfante? En todas estas cosas somos más que vencedores, Romanos 8:37. La victoria que Dios nos concede es una sola. Es cuando podemos decir que en todas estas cosas somos más que vencedores. Apenas conquistar no es la clase de victoria que el Señor concede. Lo que Él nos da es que siempre somos más que vencedores. Cuando apenas conquistamos no tenemos victoria en absoluto. Pero si somos más que vencedores, entonces hay un gozo que lo invade todo y prueba que esta es una victoria que procede de Dios. Debemos darnos cuenta de que lo que tenemos es una copa que rebosa. Todo lo que el Señor da, siempre sobrepasa todas las limitaciones o fronteras naturales. Si no es así, no es lo que Él da. La victoria que el Señor concede es de tal magnitud. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Mateo 5:39-41. Una victoria con sobras es, verdaderamente una victoria de Dios. Vencer apenas es el resultado de las obras de los hombres. Esta es entonces la verdadera nota de la victoria. Que Dios abra nuestros ojos para percibir que a menos que nuestra victoria sea una en la que somos más que vencedores, es solo una imitación, es meramente una victoria fingida. Pero si Cristo vive en nosotros, podremos estar gozosos y agradecidos en todas las circunstancias. Podremos decir aleluya, gloria al Señor, desde ahora y por toda la eternidad. Capítulo 10. Consagración. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:14-15. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Antes de concluir esta serie de mensajes acerca de la vida triunfante, es imperativo que hablemos de un tema más, el de la consagración, porque sin ella, nuestra vida de victoria no alcanzará la cumbre. Consagrarse es en realidad lo primero que uno hace después de recibir la vida victoriosa. Es lo que uno debe hacer después que es salvo. Por un lado, hay muchos que han sido salvos pero que nunca se han consagrado. En consecuencia, la consagración es absolutamente necesaria cuando pasan el umbral de la victoria. Por otro lado, hay algunas personas que, aunque se han consagrado al Señor cuando fueron salvos, han vivido durante muchos años una vida de continuos altos y bajos. Lo que necesitan hacer ahora es consagrarse de nuevo. No me atrevo a decir que la consagración como el primer acto o la primera expresión después de la victoria sea lo que todos deberían hacer. Solo puedo decir que puesto que el Señor murió y resucitó por mí, lo primero que yo personalmente haría después de obtener la victoria sería consagrarme. Algunos argumentan que la consagración debe hacerse antes de la victoria. Conságrate y después conquista. Pero Romanos 6:13 indica otra cosa, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, indicando con eso que la consagración viene después de la victoria. Una cosa es clara, sin embargo, sin muerte y resurrección, no es posible presentarse a Dios. Solo una persona que ha muerto y resucitado puede ofrecerse como un sacrificio vivo. Hemos hablado antes acerca de nuestra crucifixión con Cristo y acerca de que el Señor vive en nosotros. Hemos muerto y ahora vivimos con el Señor. De acuerdo con Romanos 6:13, un cristiano se consagra a sí mismo después que ha recibido la vida que triunfa. Sin esa vida, nuestra consagración sería rechazada por Dios. Porque Él no quiere nada que pertenezca a Adán y a la muerte. Sin esta vida triunfante, la consagración de una persona es poco confiable. Un día estará consagrada, pero al día siguiente se olvidará, hoy hará un voto a Dios y le dirá que está dispuesta a hacer esto o lo otro por Él, mañana se olvidará del voto. Una misionera había asistido a la convención de Keswick. Esta convención se llevó a cabo en Inglaterra 7 veces. Ella confesaba que cada año que asistía a Keswick era como darle cuerda a un reloj. Cada vez que iba la tenían que volver a poner en hora. Numerosos cristianos son como esta hermana. Le prometen mucho a Dios en una convención o conferencia, solo para olvidarlo todo poco después. Esto demuestra que no tenemos la fuerza para consagrarnos. Sin esta vida que triunfa, su consagración no será aceptada por Dios. Porque lo que usted le ofrece pertenece a Adán y está muerto. Solo lo que viene del Señor puede ser presentado a Dios. Lo que viene de uno mismo no sirve para ser ofrecido. Sepamos, por lo tanto, que lo primero que tenemos que hacer después de obtener la vida victoriosa es consagrarnos a nosotros mismos a Dios. Ahora es el momento y la oportunidad de ofrecerle todo a Dios, de lo contrario, nos echaremos atrás después de unos pocos días.
La base y el motivo de la consagración. Tanto Romanos 6 como Romanos 12 hablan de la consagración. ¿Por qué presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Pablo nos ruega por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Romanos 1 a 8 describe sus misericordias. De acuerdo con la interpretación aceptada del libro de Romanos sobre el tema de la consagración, Romanos 12 sigue el pensamiento de los primeros 8 capítulos, con Romanos 9 a 11 sirviendo como un extenso paréntesis en el cual Pablo dirige su atención a los judíos y su salvación. Las cosas descritas en los primeros 8 capítulos son las misericordias de Dios. En el pasado éramos pecadores, pero el Hijo de Dios vino a la tierra para expiar nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Los capítulos 3 y 4 hablan de la sangre y la fe, el capítulo 5, del perdón y la justificación, los capítulos 6 a 8, de la cruz. Por un lado, la sangre es para la remisión de los pecados para que podamos recibir perdón, por otro lado, la cruz es para la muerte de nuestro viejo hombre para que podamos ser librados del poder del pecado. Gracias a Dios, Cristo murió en la cruz por nosotros y Él también vive por nosotros. Y sobre la base de estas misericordias de Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo nos ruega que nos presentemos a Dios. Debemos conocer el propósito que tuvo Dios al crearnos y redimirnos. Él quiere que manifestemos la vida de su Hijo y compartamos la gloria de su Hijo. Aún antes de la creación del mundo, Dios ha tenido un propósito. Él quiere tener muchos hijos, así como tiene a su único Hijo unigénito. Y así lo afirma en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué ha hecho Dios tales cosas? Porque Él nos había predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito eterno de Dios. Él nos compra y nos redime para poder poseernos. Sin embargo, Dios utiliza dos medios para poseernos, uno está de su parte, el otro está de la nuestra. De su parte. Dios envió su Hijo para morir por nosotros, para volver a comprarnos. De acuerdo con el derecho de compra, somos sus esclavos. Gracias al Señor, Él nos ha comprado. Dios le dijo una vez a Abraham, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, Génesis 17:13. Aleluya. No solo somos nacidos de Dios, sino también comprados por Él. Somos comprados por Dios, así que le pertenecemos a Él, sin embargo. Él nos deja en libertad. Aunque de acuerdo con el derecho de redención le pertenecemos a Dios, Él con todo no nos obliga a servirlo. Nos deja ir si deseamos servir a Mamón, el mundo, el vientre u otros ídolos. Por el momento Dios está inactivo, Él está esperando que nosotros nos movamos, hasta el día en que decimos de nuestra parte, Dios, soy tu esclavo no solo porque me has comprado, sino también porque te serviré gozoso. Un versículo de Romanos 6:16 revela un principio muy precioso concerniente a la consagración. Llegamos a ser los esclavos de Dios no solo porque Él nos ha comprado, sino también por la razón, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí, entonces, están los dos medios por los cuales Dios nos posee. Por un lado, somos sus esclavos porque Él nos ha comprado. Por otro lado, nosotros en forma voluntaria y con gozo y alegría nos presentamos a Él como sus esclavos. En cuanto a la ley, nos convertimos en esclavos de Dios el día en que Él nos compra y nos redime. En cuanto a la experiencia, nos convertimos en sus esclavos el día en que nos ofrecemos a Él. Desde la perspectiva del derecho de propiedad, somos esclavos de Dios desde el día en que fuimos redimidos. Desde la perspectiva de la práctica, somos verdaderamente sus esclavos a partir del día en que voluntaria y alegremente nos entregamos a Él. En consecuencia, nadie jamás puede ignorar que es un esclavo de Dios, porque para ser su esclavo, el creyente siempre tendrá que presentarse a Él voluntariamente.
Tal consagración es totalmente nuestra decisión e iniciativa personal. De ahí que el que ofrece sabe lo que está haciendo. Dios no le obliga a nadie a que le sirva. Y por eso Pablo, conociendo el corazón de Dios, no nos obliga, solo nos ruega. Romanos 12:1 Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Dios se deleita en ver a su pueblo ofrecerse a Él voluntariamente. La vida victoriosa y la salvación están íntimamente relacionadas. En el momento en que fuimos salvos, naturalmente deseábamos ofrecernos, porque esta nueva vida en nosotros nos constreñía a hacerlo. Cada persona salva sabe que debe vivir para el Señor. Aún así, no tenemos la fuerza. Estamos rodeados de muchas cosas contrarias y no somos capaces de vivir para el Señor. Gracias a Dios, sin embargo, Él nos da a Cristo, capacitándonos así para que nos consagremos a Él. No podíamos ser un sacrificio vivo cuando estábamos muertos en pecado. Éramos todavía incapaces aún después de haber sido salvos y continuábamos viviendo en pecado. Pero ahora que hemos cruzado el umbral de la victoria, Cristo es nuestra vida y nuestra santidad, en consecuencia, podemos ofrecernos a Dios en forma voluntaria y llenos de gozo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951.